Bueno, vamos a hacer un mueble botellero para colocar nuestra botella, que aquí la tenemos. Vale, entonces esto vamos a partir de un cubo. Entonces damos espacio, añadir malla, cubo, y tenemos que hacer una superficie rectangular y profunda. Entonces para ello lo escalamos en el eje X, ahí lo tenemos, y aquí veis que la profundidad es poca, entonces lo escalamos un poco más en el eje y lo hacemos un poco más grande el eje Y. Ahí puede valer. Vale. Entonces, el truco ahora es que necesitamos un hueco aquí para colocar nuestra botella. Y lo vamos a hacer partiendo de un cilindro. Añadimos un cilindro. Ok. Pero este cilindro vamos a tener que ponerlo tumbado. Entonces, aquí en la vista del lado, con la tecla R de rotar, vamos a rotar nuestro cilindro en el eje X para colocarlo así. Pero si os fijáis, esto, la sensibilidad hace que no quede totalmente recto. Para ello lo movemos manteniendo pulsado control y salta de ángulo en ángulo. Si os fijáis, va saltando de ángulo en ángulo manteniendo pulsado control hasta que está ahí totalmente liso. Vale, una vez que tenemos esto, lo escalamos dándole en el eje Y, dándole una profundidad un poco mayor, que se salga por los dos lados de nuestro cubo. Y lo situamos encima del cubo. Con tecla G, lo movemos en el eje X y lo tenemos encima de nuestro cubo. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Vale, pegado a la derecha porque aquí vamos a hacer luego otro agujero para que sea para dos botellas. Escalamos un poco más el cubo. Ahí está. Y ahí tenemos nuestro cubo y el cilindro. Y ahora el truco es el siguiente. Deseleccionamos todo. Pulsando A. Seleccionamos el cubo y justo después el cilindro manteniendo Shift para tener los dos seleccionados al mismo tiempo. Siempre este orden, primero el cubo y luego el cilindro. Y ahora la técnica es pulsar W y al pulsar W nos salen las opciones booleanas y pulsamos en Difference, diferencia. Y ahora aparentemente no ha hecho nada esto. Pero si damos a X, borrar objeto seleccionado, sí tenemos un hueco para apoyar nuestra botella. Y vamos a hacer otro. Malla, añadimos un cilindro, lo rotamos en la R, manteniendo calcado control, lo escalamos en Y para dar una profundidad un poco mayor que la profundidad del cubo, lo movemos, X, luego Y, Z, lo hacemos un poco más grande para que sea del tamaño del otro, ahí, un poco más pequeño, ahí lo movemos, ahí. Y vamos a hacer la misma técnica. Deseleccionamos todo. Seleccionamos el cubo. Posteriormente, manteniendo calcado Shift, el cilindro. Pulsamos W. Difference. Sin tocar nada, X, borrar y ahí tenemos. Ya tenemos un hueco para dos botellas. Vale. Y una vez hecho esto,
vamos a hacer la parte trasera de la estantería. Entonces, añadimos un cubo, lo escalamos en el eje X, en el eje Y, Z, perdón, el eje Z, y traemos hacia adelante nuestro trozo de estantería, que si veis en la vista de lado tenemos aquí el soporte y aquí la estantería. Entonces, para verlo mejor vamos a darle al Z y lo vemos transparente. Entonces, aquí igual lo mismo, vamos a moverlo y a colocarlo en una esquina para comenzar a hacer nuestra estantería. Entonces, Alt D, que es copiar, movemos en el eje X y ahí tenemos el primero. Vamos a hacer Alt D en el eje X y colocamos el segundo. Si os fijáis, nos queda demasiado estrecho, entonces vamos a escalar en la S la estantería hasta llegar a que esté bien centrado. Vale, como veis, tenemos ya una fila. Entonces, seleccionamos los tres trozos y pulsamos Control J. Join Selected Meshes y le das OK. Y ahora, si seleccionáis, es una pieza que podéis mover, únicamente una pieza. Entonces ahora lo único que tenéis que hacer es Alt D, copiar toda la pieza, moverla hacia arriba, Alt D, volver a copiar la pieza, moverla hacia arriba, y tenemos nuestra estantería de botellas. Para verlo mejor vamos a seleccionar las tres piezas, ir aquí al modo sombreado, añadir un nuevo material y hacerlo de color pues azul, por ejemplo. Vale, entonces si veis tenemos nuestro mueble. Pues ahora cogemos nuestra botella, la rotamos igual que hicimos con el cilindro en el eje X, manteniendo calcado control para que quede totalmente recta, y la colocamos en nuestro mueble hacia el fondo. Ahí está. Bueno, si esto no queda del mismo tamaño, luego ya cogiendo el mueble, por ejemplo, podemos escalarlo un poco para que sea del tamaño de la botella. Entonces ahora pulsando Alt D copiamos la botella, volvemos a copiarla, otra vez, siempre Alt D, ponemos una arriba por ejemplo. Vale, y si os fijáis tenemos nuestro mueble botellero con nuestras botellas colocadas. Bueno, podemos poner todas que queramos y ya está. Ya tenemos nuestra botella colocada en su mueble.